Era la mañana del 24 de diciembre, y la casa olía a canela, pino y expectativa. Me había levantado a las 6 cuando todavía estaba oscuro, para asegurarme de que todo estuviera perfecto para la cena navideña que compartiríamos con la familia de mi esposo. Había planeado cada detalle durante semanas: el menú, la decoración, incluso había comprado manteles nuevos en el mercado de San Telmo. Mientras caminaba por la casa con mi taza de café, revisé cada rincón una vez más. Las guirnaldas doradas colgaban perfectas en las escaleras, las velas rojas esperaban en la mesa del comedor, y las luces blancas titilantes enmarcaban la entrada como pequeñas estrellas. Quería que todos se sintieran bienvenidos, especialmente porque siempre me había costado encajar con la familia de Daniel. Después de 3 años juntos, todavía sentía que me veían como la outsider, la chica de Córdoba que había llegado a Buenos Aires sin conexiones ni apellido conocido. En la cocina, saqué el pavo del refrigerador y comencé a preparar la marinada. Había buscado la receta en internet durante días hasta encontrar una que sonara especial pero no complicada. Mientras mezclaba el aceite de oliva con romero, ajo y limón, escuchaba las voces que venían de la sala. Daniel ya estaba despierto, hablando por teléfono con su hermano Tomás sobre los horarios de llegada. Sus risas me llenaban de un calor dulce, aunque sabía que no todos me veían con buenos ojos. Era consciente de las miradas de su madre, doña Carmen, durante las cenas familiares, los silencios incómodos cuando yo contaba algo sobre mi trabajo en la editorial, como si mis historias no fueran lo suficientemente interesantes. Había aprendido a no hablar tanto, a sonreír más, a preguntar por sus cosas en lugar de compartir las mías. Esta fiesta navideña era mi oportunidad para mostrar que podía ser parte real de su mundo, no solo una figura decorativa al lado de su hijo. Froté el pavo con la mezcla de especias, sintiendo cómo se impregnaba la carne. Tenía que quedar perfecto. Había comprado el más grande que encontré en el supermercado, pensando en las 12 personas que vendrían. También había preparado empanadas de carne para el aperitivo, siguiendo la receta que me había dado la vecina de al lado. Todo tenía que estar impecable. Me incliné sobre el horno para revisar la temperatura, cuando escuché voces que venían del pasillo, justo al lado de la cocina. Reconocí el tono áspero de Tomás, que había llegado más temprano de lo esperado. Estaba hablando con Daniel en voz baja, pero no lo suficiente. Él debería abandonarla antes de que tengan hijos, dijo con total naturalidad, como quien comenta el clima. Me congelé con las manos todavía dentro del horno. Sentí que el calor se disipaba, reemplazado por una corriente helada que me subía por la espalda. Esperé, conteniendo la respiración, rogando haber escuchado mal. Luego, como una puñalada directa al corazón, llegó la respuesta de Daniel, mi Daniel, el hombre con quien compartía la cama cada noche. No se preocupe, después que ella compre nuestro nuevo carro, vemos qué hacemos. El mundo se detuvo por un segundo. Tragué saliva, respiré hondo, y con una fuerza que no sabía que tenía, me limpié las manos en el delantal. Caminé hacia la entrada de la casa, arreglé mi sonrisa en el espejo del recibidor y salí a recibir a los primeros invitados como si nada hubiese pasado, como si mi corazón no se hubiera roto en 1000 pedazos hacía apenas 2 minutos. Durante las siguientes 4 horas, me convertí en la actriz perfecta. Sonreía cuando doña Carmen contaba por enésima vez la historia de cómo había conocido a su difunto esposo en el barrio de Palermo. Repartía copas de vino tinto y servía las empanadas con la elegancia de una anfitriona profesional. Me reía en los momentos apropiados, asentía cuando Tomás hablaba de sus negocios, y hasta logré que su esposa Mónica me felicitara por la decoración. Nadie notó que por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que alguien me tocaba el brazo o me daba un beso en la mejilla, sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro absurda. Observaba a Daniel mientras conversaba con su padre sobre fútbol, gesticulando con entusiasmo, riéndose de sus propios chistes. Lo veía como si fuera un extraño. ¿Cómo era posible que ese hombre, que me acariciaba la espalda mientras dormíamos, que me compraba flores los viernes, hubiera hablado de mí como si fuera una herramienta desechable?
Me preguntaba cuántas veces habría pensado eso antes. ¿Desde cuándo me veía solo como un medio para obtener algo? Recordé todas las conversaciones sobre el auto nuevo, cómo había insistido en que lo compráramos a mi nombre, porque mi historial crediticio era mejor. Es más conveniente, amor, me había dicho. Además, así podés deducir impuestos por tu trabajo. Yo había creído que era inteligencia financiera de pareja. Ahora me daba cuenta de que tal vez era otra cosa. Cuando sirvieron el pavo, que había quedado dorado y perfecto, recibí elogios de toda la mesa. «Está exquisito, querida», me dijo la tía Estela. «Tenés que darme la receta», agregó Mónica. Daniel me sonrió desde el otro extremo de la mesa y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Por un momento casi me olvido de lo que había escuchado. Casi. Pero cada vez que Tomás me dirigía la palabra, sentía una rabia fría burbujear dentro de mí. Pensaba en todas las veces que había cocinado para él cuando venía de visita, que había limpiado después de sus reuniones de domingo, que había fingido no notar sus comentarios sobre las mujeres de hoy en día. Ahora todo cobraba sentido. Sus miradas condescendientes, sus sonrisas falsas, la forma en que hablaba de mí como si no estuviera presente. Y Daniel no me había defendido nunca. Peor aún, ahora sabía que compartía sus opiniones. Durante el postre, mientras servía el flan casero que había preparado el día anterior, escuché a Daniel contar una anécdota sobre su trabajo. Era gracioso, y todos se reían. Yo también me reí, pero fue como escuchar mi propia voz desde muy lejos. Me sentía desconectada de mi cuerpo, como si fuera una marioneta ejecutando movimientos automáticos. Cuando finalmente se fueron todos, después de los abrazos y las promesas de verse pronto, me encerré en el baño. Me miré al espejo con las mejillas encendidas por el vino, el maquillaje todavía intacto, pero los ojos completamente apagados. Me sentía ridícula con mi vestido rojo de fiesta y mi sonrisa postiza. Me preguntaba si alguien más había oído lo que yo oí. Me preguntaba si alguna vez había sido realmente amada por ese hombre, o si siempre había sido solo un proyecto, una inversión a largo plazo. Esa noche me acosté al lado de Daniel como todas las noches, pero cuando él intentó abrazarme, me hice la dormida. Permanecí despierta durante horas, escuchando su respiración tranquila, mientras repetía una y otra vez en mi mente sus palabras. Después que ella compre nuestro nuevo carro, como si yo fuera un cajero automático con sentimientos. Los días después de Navidad transcurrieron con una normalidad que me resultaba surreal. Daniel se despertaba a las 7, desayunaba tostadas con dulce de leche mientras leía las noticias en el celular, me daba un beso en la frente y se iba a la oficina. Por las tardes llegaba con la misma sonrisa de siempre. Me preguntaba cómo había estado mi día. Hacía planes para el fin de semana. Todo igual que antes. Pero yo había cambiado por completo. Me volví una observadora silenciosa de mi propia vida. Cada gesto suyo lo analizaba como si fuera evidencia en un caso judicial. Cuando me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, me preguntaba si era afecto genuino o una actuación. Cuando me contaba sobre sus colegas del trabajo, buscaba pistas sobre qué más podría estar ocultándome. Todo lo que antes me parecía cotidiano ahora se me revelaba como potencialmente falso, calculado. Una tarde, mientras él veía televisión en el sillón, me senté en la mesa del comedor con todos nuestros papeles bancarios y comencé a repasar nuestra historia económica. Los extractos de cuenta, los recibos de sueldo, las facturas de tarjetas de crédito. Era como leer la biografía de una relación que creía conocer pero que en realidad era completamente diferente. Me di cuenta de que durante el último año, él había contribuido cada vez menos a los gastos comunes. Siempre tenía una excusa, que había tenido que arreglar el auto, que le había prestado plata a un amigo, que su hermana necesitaba ayuda. Mientras tanto yo había asumido el alquiler, las compras del supermercado, las cuentas de servicios. Cuando le sugerí abrir una cuenta conjunta, me dijo que prefería manejar sus finanzas por separado, por orden. Ahora entendía que el orden que él buscaba era que yo pagara todo. Recordé cómo había insistido tanto en la compra del auto nuevo. Necesitamos algo más confiable, me había dicho, señalando cada ruido que hacía mi viejo Corsa.
Además, vos manejás más que yo. Tiene sentido que esté a tu nombre. Me había hecho sentir que era una decisión práctica, inteligente. Incluso me había hecho creer que él me estaba haciendo un favor al permitir que yo eligiera el modelo y el color. Pero ahora, revisando los papeles que él había traído del concesionario, me daba cuenta de que yo asumiría toda la responsabilidad financiera. El crédito, el seguro, las patentes, todo a mi nombre. Él figuraría como conductor autorizado, nada más. Si algo salía mal, si no podíamos pagar las cuotas, el problema sería únicamente mío. Una tarde lluviosa de enero, me senté en mi auto viejo en el estacionamiento del supermercado y lloré durante 20 minutos. No por nostalgia, sino por rabia. Rabia hacia él por haberme usado, pero sobre todo rabia hacia mí misma por haber sido tan ciega. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cuántas señales había ignorado? Empecé a escribir en un cuaderno que compré en una librería del barrio. Al principio solo desahogaba bronca, pero después comencé a anotar hechos concretos, fechas, conversaciones que recordaba. No para tomar decisiones aún, sino para no perderme, para no olvidar mi versión de la historia cuando él tratara de convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Cada noche, mientras él dormía, yo revisaba mis notas. Escribía sobre la vez que sus amigos se habían reído de mis opiniones políticas y él no había dicho nada. Sobre cómo siempre elegíamos restaurantes que él conocía, música que él prefería, películas que él quería ver. Sobre cómo yo había dejado de ver a mis amigas de Córdoba, porque él siempre encontraba excusas para no acompañarme cuando venían a visitarme. Una madrugada, mientras llovía afuera y él respiraba tranquilo a mi lado, entendí que había estado viviendo la vida de otra persona. Había adoptado sus gustos, sus rutinas, sus prioridades, creyendo que eso era amor, pero el amor no debería hacerte desaparecer. Febrero llegó con el calor sofocante típico de Buenos Aires. Seguía viviendo con Daniel, compartiendo la misma cama, la misma mesa, pero ya no era la misma persona. Había construido una muralla invisible entre nosotros. Evitaba sus caricias, respondía con monosílabos cuando me preguntaba algo, y dejé de cocinar esas cenas elaboradas que tanto le gustaban. Ahora compraba comida hecha o preparaba algo simple para mí sola. Daniel comenzó a notarlo, por supuesto. Al principio lo atribuyó al calor. «Estás muy callada últimamente», me decía mientras tomaba una cerveza en el balcón. «¿Todo bien en el trabajo?» Yo asentía, le decía que estaba cansada, que tenía mucho en la cabeza. Era mentira y verdad a la vez. Tenía mucho en la cabeza, pero no era el trabajo lo que me quitaba el sueño. Una mañana, mientras él se duchaba, abrí su laptop que había quedado en la mesa del comedor. No buscaba nada específico, solo quería entender con quién estaba viviendo realmente. Entre sus correos encontré conversaciones con Tomás que me helaron la sangre. Hablaban de mí como si fuera un negocio. «Ya falta poco para que compre el auto», había escrito Daniel. «Después vemos cómo manejamos el tema a largo plazo». También encontré mensajes con su exnovia, Luciana. Conversaciones que se remontaban a meses atrás, mientras yo creía que éramos felices. Él le contaba detalles íntimos de nuestra relación, se quejaba de mis manías de cordobesa, decía que yo era útil pero aburrida. Me temblaron las manos mientras leía. No era solo que me estuviera usando económicamente, era que nunca me había respetado como persona. Cerré la computadora justo cuando escuché que cortaba el agua de la ducha. Me serví un café y fingí estar leyendo el diario cuando salió con la toalla al hombro. «¿Dormiste bien?», me preguntó, como todas las mañanas. Sí, mentí, como todas las mañanas del último mes. Esa tarde, después de que se fuera al trabajo, busqué en Google abogados matrimoniales Buenos Aires. No estábamos casados, pero necesitaba asesoramiento legal. Había firmado papeles para el auto que ahora me daba miedo revisar. Llamé a un estudio en Microcentro y pedí una cita para la semana siguiente. También comencé a buscar departamento. Abrí clasificados online, llamé a inmobiliarias, calculé cuánto podía pagar con mi sueldo de la editorial. Era menos de lo que pensaba, pero al menos sería mío.
Guardaba dinero en una cuenta que había abierto en otro banco, trasladando de a poco mis ahorros sin que él se diera cuenta. El fin de semana, Daniel quiso ir a ver el auto que habíamos estado considerando. «Vamos a la concesionaria. Así lo vemos físicamente», me dijo con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me daba náuseas. Le dije que no me sentía bien, que tenía dolor de cabeza. Insistió, pero me mantuve firme. Fue solo y volvió con folletos y papeles que dejó sobre la mesa de la cocina. Esa noche, cuando se durmió, revisé todo. El precio, las condiciones de financiamiento, el formulario de solicitud de crédito que ya tenía mi nombre escrito con su letra. Todo estaba listo para que yo firmara. Solo faltaba mi consentimiento, que él daba por descontado. Entre los papeles encontré una hoja que no recordaba haber visto antes. Era una autorización para que él pudiera usar el vehículo comercialmente, para su trabajo de representante de ventas. Significaba que él se beneficiaría económicamente del auto que yo pagaría, mientras que yo asumiría todos los riesgos legales y financieros. Me senté en el piso de la cocina, con todos esos papeles esparcidos a mi alrededor, y finalmente entendí la magnitud de lo que había estado a punto de hacer. No era solo un auto, era firmar mi independencia económica durante los próximos 5 años para subsidiar la carrera profesional de un hombre que me veía como un recurso desechable. La confrontación llegó un martes por la noche. Daniel había vuelto del trabajo más entusiasmado que nunca, hablando sobre una promoción que le habían prometido. «Con el auto nuevo voy a poder visitar más clientes», decía mientras se servía un vaso de agua. «Va a cambiar todo para nosotros». La palabra «nosotros» me sonó como una bofetada. Me planté frente a él en la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Tenemos que hablar», le dije. Algo en mi tono lo alertó porque dejó el vaso en la mesada y me miró con atención por primera vez en semanas. «Escuché lo que dijiste con tu hermano en Navidad», comencé. Vi cómo se le cambió la cara inmediatamente. Primero sorpresa, después cálculo, finalmente una sonrisa nerviosa. «¿Qué cosa?», preguntó, pero ya sabía exactamente de qué estaba hablando. «Que me ibas a dejar después de que comprara el auto». Las palabras salieron más tranquilas de lo que esperaba. Había practicado esta confrontación en mi cabeza durante semanas, pero nunca había imaginado que me sentiría tan serena. Al principio lo negó. «No sé de qué me hablas. Debe haber sido un malentendido». Después intentó justificarlo. «Estaba borracho. Mi hermano me saca de quicio, no era en serio». Pero cuando vio que yo no reaccionaba a ninguna de sus explicaciones, cambió de estrategia. «Mira, tal vez lo dije mal, pero estaba hablando de que después del auto podríamos pensar en tener hijos, en casarnos en serio». Mentía tan naturalmente que por un momento me hizo dudar de mi propia memoria. Pero ya no era la misma mujer ingenua de diciembre. Le conté sobre los correos que había encontrado, sobre las conversaciones con su ex, sobre todos los papeles del auto que había firmado prácticamente por él. Con cada revelación, él se ponía más pálido. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos. «¿Revisaste mis cosas?», fue lo primero que dijo. «No, lo siento, no podemos arreglarlo». Se indignó porque había violado su privacidad, no porque él hubiera violado mi confianza durante meses. «No puedo seguir acá», le dije. «No puedo estar con alguien que me ve como una herramienta, que planea mi vida sin consultarme, que habla de mí como si fuera una inversión». Mi voz seguía firme, aunque por dentro temblaba. Entonces llegó la súplica. Se acercó, trató de tomarme las manos, me dijo que todo había sido un malentendido gigante, que él me amaba, que yo era lo más importante en su vida, que su hermano tenía una influencia negativa sobre él. «No me hagas esto», me repetía. «Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia de pareja». Pero yo ya había cruzado un umbral interno del que no podía volver. «No es solo por el auto, Daniel. Es por cómo me tratás, cómo hablas de mí, cómo tomás decisiones sobre mi vida sin incluirme. Es por quién sos cuando crees que no te estoy escuchando». Esa noche empaqué mis cosas en silencio. No todo, solo lo esencial. Ropa, documentos, libros, algunas fotos de mi familia. Él me siguió por toda la casa, alternando entre la ira y la desesperación.
Esto es una locura, decía. Estás tirando por la borda 3 años por una conversación estúpida. Llamé a mi amiga Paula, que vivía en Villa Creek. Le expliqué la situación en pocas palabras y me dijo que podía quedarme en su sofá el tiempo que necesitara. A las 11 de la noche, cargué mi auto viejo con mis pertenencias más importantes. Daniel se quedó parado en la puerta del edificio, viendo cómo me iba. Tenía la cara de alguien que no puede creer lo que está pasando. Creo que realmente pensaba que yo nunca tendría el coraje de dejarlo, que siempre iba a estar ahí, disponible, útil. Cuando arranqué el auto y lo vi por el espejo retrovisor, empequeñeciéndose en la distancia, no lloré. Sentía un vacío insoportable en el pecho, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. El sofá de Paula se convirtió en mi refugio durante las primeras semanas de marzo. Era un departamento pequeño en el primer piso, con olor a café y plantas por todos lados. Paula trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, así que durante el día compartíamos el espacio en silencio cómplice. Ella en su escritorio, yo en la mesa del comedor con mi laptop, editando manuscritos para la editorial. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba buscando a Daniel al lado, y por un segundo me invadía el pánico de no saber dónde estaba. Después recordaba, y junto con el alivio llegaba una tristeza profunda. No por él exactamente, sino por todo lo que había creído que teníamos, y que nunca había sido real. Daniel me llamaba y me escribía constantemente. Al principio eran mensajes desesperados. Por favor, hablemos. Esto es un error terrible. Te extraño tanto que no puedo dormir. Después se volvieron más agresivos. Sos una exagerada. Vas a arrepentirte de esto. Nadie te va a querer como yo te quería. Bloqueé su número después de leer ese último mensaje. También cancelé todos los trámites del auto. Llamé a la concesionaria. Expliqué que ya no estaba interesada. Y me devolvieron la seña que había dejado. Fue liberador recibir ese cheque y depositarlo en mi cuenta nueva. Era mi dinero, para mis decisiones. Una tarde, mientras Paula editaba el catálogo de un cliente, le conté toda la historia desde el principio. Ella me escuchó sin interrumpir, tomando mate y asintiendo en los momentos precisos. Cuando terminé, se quedó callada un rato largo. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención?, me dijo finalmente. Que nunca me hablaste mal de él antes. Ni una vez en 3 años me dijiste que te sentías maltratada o que algo no te cerraba. Tenía razón. Yo había normalizado tanto sus actitudes que ni siquiera las reconocía como problemáticas. Decidí que necesitaba ayuda profesional para entender cómo había llegado a esa situación. Busqué una psicóloga en Palermo que trabajara con temas de autoestima y relaciones. La primera sesión fue difícil. Lloré durante 40 minutos contando cosas que creía que ya había procesado. El problema no es que él fuera un manipulador, me dijo la doctora Fernández. El problema es entender por qué vos aceptaste esa dinámica durante tanto tiempo. Era una pregunta que me iba a acompañar durante meses. Poco a poco, fui reconstruyendo mis días con pequeños actos de amor propio. Me apunté a clases de cerámica en un taller de San Telmo. Había querido hacerlo durante años, pero Daniel siempre encontraba excusas, que era caro, que quedaba lejos, que era una pérdida de tiempo. Ahora, mientras moldeaba arcilla con mis manos, entendía que no había sido una pérdida de tiempo. Había sido una amenaza a su control. También retomé el contacto con mis amigas de Córdoba. Les había mentido durante meses, diciéndoles que estaba bien cuando ellas preguntaban por qué ya no las visitaba. Ahora les conté la verdad, y su apoyo incondicional me recordó quién había sido yo antes de Daniel. Un sábado de abril, mientras caminaba por el mercado de San Telmo, me crucé con Tomás. Mi primera reacción fue esconderme, pero después pensé, ¿por qué tengo que esconderme yo? Lo saludé con naturalidad. Él se puso incómodo, murmuró algo sobre que era una lástima lo que había pasado con Daniel. No es una lástima, le dije. Es lo mejor que me pudo pasar. Se quedó sin palabras, y yo seguí caminando. Esa noche, en mi cuaderno escribí, hoy no tuve miedo, hoy defendí mi decisión. Era un progreso pequeño pero significativo. A los 2 meses de haberme ido, encontré un monoambiente en Barracas. Era pequeño, luminoso,
y tenía una terraza minúscula donde podía poner plantas. El día que firmé el contrato, Paula me ayudó a mudarme definitivamente. Mientras acomodábamos mis libros en la biblioteca nueva, me dijo: «Tenés una cara completamente diferente a la de hace 2 meses». Tenía razón. Me sentía más liviana, más presente en mi propia vida. Ya no caminaba con el peso de tener que demostrar constantemente que merecía amor y respeto. Había aprendido que esas cosas no se ganaban con sacrificios, sino que se daban libremente o no se daban en absoluto.